El domingo antepasado estuvimos reunidos con los hermanos en Brownsville, Texas. Y los hermanos, al finalizar la predicación y el estudio, tanto ellos en la Central Boulevard como los hermanos de la calle Mildred, donde nos reunimos por la tarde, mandaron saludos a esta congregación. Hasta ahorita, hermanos, los estoy trayendo. Si gustan mandarme saludos, no los manden conmigo porque se me olvidan. Pero cuando me acuerdo se los digo, y así que reciban los saludos de hace 2 semanas de los hermanos de Central y Mildred, de allá en Brownsville. Estuvimos ahí con ellos compartiendo la palabra y adorando a Dios el primer día de la semana. Muy bien. Bienvenidos todos, amigos visitantes, hermanos de otras localidades. Bienvenidos, es un placer verles nuevamente aquí entre nosotros. Dios les bendiga y Dios prospere el tiempo que invierten cada uno de ustedes, hermanos, y sobre todo visitantes, amigos que nos acompañan. El tiempo que invierten en venir a escuchar la palabra, sin duda alguna, es la mejor decisión que pueden haber tomado. Venir a escuchar la palabra, así como aquella mujer sentada a los pies del Señor. Y después Cristo mismo dijo: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Mateo capítulo 13, el Señor pronuncia una serie de parábolas acerca del reino de los cielos. Mateo capítulo 13 nos habla acerca de varias parábolas. Pero en esta tarde vamos a considerar una en particular, una hermosa parábola llamada la semilla de mostaza. Esta es la tercera parábola de Mateo capítulo 13. Hay 7 parábolas en ese capítulo. De las 7 parábolas, esta es la tercera, de la cual nos habla ahí Mateo. Y es una parábola que tiene que ver con la agricultura, podríamos decir. ¿Por qué con la agricultura? Porque nos está hablando acerca de una semilla. El Señor en sus parábolas siempre toma algunos ejemplos de la vida cotidiana. Una parábola, hermanos y amigos, es algo que tiene que ver con la vida cotidiana, pero que tiene una enseñanza espiritual. Son ejemplos de la vida práctica que tienen una enseñanza espiritual. Esas son las parábolas. El pescador salió a sembrar, algo de la vida cotidiana. El hombre que encuentra un tesoro escondido. La mujer que pierde un dracma, una moneda. Y fijémonos que aunque está basada en la agricultura, como las 2 primeras, las 2 anteriores, es muy diferente a ellas. ¿Por qué? La primera parábola de la cual nos habla es la parábola del sembrador que sale a sembrar. Dice la Escritura que el sembrador sale a sembrar y que hay 4 tipos de tierras que representan 4 tipos de corazón, de disposición de corazón de las personas. La segunda parábola nos habla acerca del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña nos habla acerca de 2 diferentes cosas, el trigo y la cizaña. Ese trigo que debe de crecer, pero la cizaña que el enemigo siembra y que empieza a crecer al lado del trigo. Pero esta es diferente porque los personajes de esta parábola se reducen a 1. No son 4 tipos de corazones, no son 2 tipos de semilla que nace, trigo y cizaña. Ahora se reduce a un personaje principal, un grano de mostaza, un solo protagonista, una hortaliza, un árbol. ¿Y cuál es el mensaje principal o el punto principal de esta parábola? Bueno, vamos ahí a Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó
y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuál es el punto principal en esta parábola? Bueno, dice la Escritura, una semilla de mostaza que crece y crece y crece y se convierte en un árbol. La aparente pequeñez del reino de los cielos y su gran futuro glorioso. Ese es el mensaje de la parábola. Una aparente pequeñez a los ojos de todo el mundo, pero con un futuro y un final majestuoso, glorioso. Jesús, a continuación, después de la parábola de la semilla de mostaza, Él habla, Él pronuncia otra parábola, relata otra parábola, y estas dos parábolas se deben de ver juntas. Y estamos hablando acerca de la parábola de la levadura. La parábola de la levadura, dice la Escritura, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Por qué se deben de ver juntas? Porque el propósito es el mismo. Van en paralelo, tienen un mismo mensaje estas dos parábolas. Si observamos la semilla de mostaza que crece y se convierte en un árbol, que crece rápidamente, y la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué es lo que hace la levadura? Leuda la masa, engrandece la masa, hace más grande aquello en lo cual se pone en contacto. Muy bien. El reino de los cielos es comparado con un grano de mostaza. Ahí está el grano de mostaza, muy, muy pequeño. Dice el Señor, la semilla más pequeña, pero crece hasta convertirse en un árbol, hasta ser uno de los más altos, y de tal manera que encuentran aún las aves de los cielos refugio en ellos. Algunos han llamado a la parábola de la semilla de mostaza la pequeña gran parábola. La pequeña gran parábola la llaman debido a su extensión. No es tan larga como las otras parábolas. La del sembrador, la del trigo y la cizaña, otras parábolas. Es una pequeña gran parábola porque tiene en esos dos versículos, tiene unas verdades y tiene unas enseñanzas profundas para usted y para mí, que vamos a ver a continuación. Gran enseñanza que encontramos. 20,000 semillas equivalen a una onza. ¿Cuánto es una onza? Prácticamente nada, ¿verdad? Bueno, 20,000 semillas equivalen a una onza. Desde una semilla pequeña crecerá hasta convertirse en una de las hortalizas más grandes. De la misma manera, el reino de Dios producirá personas que verdaderamente crean, que verdaderamente Dios. Alguien dijo por ahí que cualquier persona puede contar las semillas que hay en una manzana, pero solo Dios sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Qué verdad más profunda. Solamente Dios sabe cuántas manzanas existen o pueden producir una sola semilla de manzana. Cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio, hablamos de Cristo a las demás personas, solamente Dios sabe hasta dónde va a llegar. ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿Hasta dónde se va a extender? Porque así es el reino de los cielos. Aparentemente pequeño al principio, pero después crece hasta donde no podemos tener una idea.
el significado de la parábola, el reino de los cielos podría haber sido pequeño al principio. Al principio, hermanos, el Señor Jesucristo vino a este mundo y escogió a 12 apóstoles, a 12 discípulos. Llamó a 12 que fueron sus discípulos y aprendieron de Él y entraban y salían con Él. Pequeño aparentemente, pero no se quedó ahí, fue creciendo y creciendo y creciendo. Después ya no eran 12, dice que el Señor mandó a 70 para que fueran de 2 en 2 a predicar. Envía a los 70, pero sigue creciendo y creciendo de tal manera que el día del Pentecostés, en un solo día, 3,000 almas vienen a la obediencia del Evangelio. Pero esto fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Ya el profeta Isaías, ahí en el capítulo 11, libro del profeta Isaías, capítulo 11, dice ahí el versículo 1: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, hablando acerca de Cristo Jesús. Un descendiente venía por la rama de David, hijo de Isaí. En el capítulo 53 de Isaías, dice ahí el versículo 2: Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fíjense, hermanos, si alguien le preguntara a usted y me preguntara a mí, ¿quién es el fundador de la iglesia a la cual usted asiste? ¿Qué respondería usted? Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. ¿Y en qué universidad estudió el Señor Jesucristo? La verdad no fue a ninguna universidad. ¿Y ante qué reyes compadeció? ¿Delante de qué gobernantes, de qué personas prominentes estuvo? Pues ante ninguno. De hecho lo querían matar. Estaban detrás de él continuamente para matarlo. Bueno, él en su muerte tuvo muchas personas, realmente no, fueron 2 que estaban al pie de la cruz, y uno de ellos era su madre, y el otro un discípulo al cual él amaba. Bueno, él fue enterrado, hermanos, fue sepultado, porque alguien pidió su cuerpo, y lo pusieron en una cueva. ¿Y qué estamos diciendo con esto, hermanos? Profetizados del Antiguo Testamento, no algo grande, no algo atractivo, porque el Señor hace de algo pequeño cosas grandes. El Señor quiere hacer de lo pequeño algo glorioso, como los apóstoles. 12 hombres del vulgo, 12 hombres sin letras. Dicen que los gobernantes decían, ¿cómo pueden tener estos hombres esta elocuencia con la que hablan? Porque habían estado con Jesús precisamente. Dios prefiere siempre obrar con lo pequeño, cosas grandes. Y eso, hermanos, es una lección que aprendemos desde el Antiguo Testamento. Cuando David iba a ser escogido por rey, va el profeta Samuel a buscar al ungido de Dios, y hacen desfilar delante de él a todos los hijos de Isaí, desde el más pequeño, desde el más grande hasta el más pequeño.
Y dijo Dios, ninguno de estos es. Y pregunta el profeta, ¿hay acaso alguien más? ¿Tienes acaso otro hijo? Bueno, sí, realmente sí tengo otro, pero es pequeño. Es muy pequeño y está allá con las ovejas, apacentando las ovejas. Hazlo traer. Y ese pequeño que andaba apacentando ovejas fue quien Dios escogió para acabar con el Goliat, con el gigante Goliat. Ese pequeño que no tenía destrezas de militar se enfrenta a una persona que había sido soldado, digamos, toda su vida, al cual todos le tenían temor. ¿Por qué se enfrenta este pequeño, este jovencito con aquel hombre de experiencia? Porque Dios quiere siempre obrar con lo pequeño, cosas grandes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿No ha escogido Dios lo vil de este mundo para avergonzar a lo sabio? ¿No ha escogido Dios lo poco? ¿No ha escogido Dios lo que no es para deshacer lo que es? Lo despreciado para deshacer. Y está siempre el Señor comparando y diciendo, así es esto en el reino de los cielos. Dios escoge lo pequeño para convertirlo en cosas grandes. En las manos del alfarero forma cosas grandes. Daniel capítulo 2. Ahí también podemos encontrar cómo el profeta habla acerca del reino, el reino de Cristo, y dice ahí en el capítulo 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Recordamos, hermanos, el escenario en esta ocasión. El rey Nabucodonosor tiene un sueño que nadie lo podía interpretar. Y les dice a Nabucodonosor, díganme el sueño y díganme su interpretación. Y Dios revela a Daniel qué fue lo que el rey soñó y le dice, tú, oh Nabucodonosor, eres rey de reyes, tú eres la cabeza de esa imagen que soñaste, cuyo aspecto era terrible y su altura impresionante, tú eres la cabeza de oro. Y el pecho y los brazos de plata se está refiriendo al reino de los medos y persas. El vientre y los muslos de bronce, el reino griego. Y luego dice los pies mezclado con barro y mezclado con hierro, el imperio romano. Y en los días de estos reyes, dice el verso 44, en los días de estos reyes, de estos imperios, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjense, hermanos, el reino de Cristo permanecerá para siempre. Los babilonios fueron derrotados por los medos y persas. Los medopersas fueron derrotados por los griegos, al mando del general Alejandro Magno. Después viene el imperio de los romanos y los césares conquistan a los griegos. Pero dicen, los días de estos reyes, de los romanos, de los últimos, el Dios del cielo levantará un quinto reino que no será jamás destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Y esa escritura se ha cumplido hasta el día de hoy. El reino de Cristo, la iglesia, no ha podido ser destruida, no ha podido ser acabada. Es, hermanos, grande en sobremanera, gloriosa. El crecimiento de la iglesia en el primer siglo confirma la verdad de esta parábola.
De 120 a 3000 en un día, Hechos 2:41. Vamos a ver este pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Se añadieron a la iglesia, fueron añadidos al pueblo de Dios como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Poco después, 5000, el número de los varones. Y ahí está la semillita creciendo. Se dice que la semilla de mostaza que crecía en los contornos de Palestina podía crecer en algunos meses rápidamente. Ya ven cuánto tardan los árboles, hermanos, en crecer. La característica era, en algunos meses podría alcanzar una altura impresionante. Y se dice que estos árboles podían llegar a medir hasta 4,5 metros de altura. Y de tal manera que las aves, algunos tipos de aves podían llegar y aún anidar en sus ramas. Rápidamente, un crecimiento rápido. Es lo que podemos ver en el primer siglo. Hechos capítulo 6, vemos que continúa multiplicándose. Hechos capítulo 6, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No se sumaban, dice se multiplicaban, dice el versículo, que es más, es mucho más, se multiplicaban el número de los discípulos. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, dice ahí el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermosos pasajes, hermanos, que podemos encontrar en el primer siglo. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban. Hechos capítulo 21, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Cuántos millares habla ahí el versículo, de judíos han creído? Dios escoge, hermanos, instrumentos pequeños. Dios escoge instrumentos débiles. Dios escoge instrumentos imperfectos, como nosotros, para hacer cosas grandes. Cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Un mensaje, una plática con una persona que nos encontramos por ahí en la calle. Un himno de invitación cantado y que llega al corazón del oyente, del visitante. Y puede hacer que una persona crea en el Señor, se convierta y no sabemos hasta dónde puede llegar. Así es la semilla de la palabra. Alguien le habló a nuestra hermana Mari del Evangelio. Nuestra hermana Mari, después siguió Carmen, mi hermana, después siguió Erika, después siguió mi mamá, después yo, mi papá, y se fue. ¿Hasta dónde llegó? No sé, muchos. Gran parte de la familia. Mi hermano, su esposa, sus hijos, mi cuñado, sus hijos.
Y se acrecentó y fueron decenas, decenas, por un mensaje, por una plática, por una invitación. Así es la semilla del Evangelio, como la semilla de mostaza, insignificante, pequeña a los ojos de las personas, pero que es grande, se convierte en algo glorioso, en algo grande, en algo enorme, para honra y para gloria de nuestro Dios. Hechos 4:13 dice que al ver a aquellos gobernantes, a Pedro y a Juan, Hechos 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No fueron a la universidad, pero hablaban como nadie. No fueron a la escuela, no tuvieron seminarios, no tuvieron absolutamente nada, pero hablaban como nadie y les reconocían que habían estado con Jesús. Bastó 3 años de la influencia de Cristo sobre ellos para poder ejercer esa influencia ante los demás. El crecimiento de la semilla de mostaza, su crecimiento beneficiaría al mundo. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose al reino de los cielos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de los cielos, según el apóstol Pablo. Dice, el reino de los cielos no es comida, no es bebida. No se trata de ese tipo de cosas pasajeras, materiales, físicas. El reino de los cielos es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Hoy el reino de los cielos continúa creciendo y creciendo y extendiendo sus ramas hacia aquellos que lo aceptan. El miércoles pasado nuestro hermano Adriel obedeció al Evangelio y se sigue cumpliendo la palabra de Dios. El reino de los cielos sigue creciendo, paso a paso, gradualmente, porque el Señor así lo ha prometido. Sobre todos aquellos de buen corazón que oyen el mensaje, es sembrado en su corazón y no se sabe cómo, hermanos, porque así actúa la palabra de Dios. Pero empieza a germinar y brota esa rama, esa pequeña ramita. Y no se sabe cómo, porque es en el corazón de la persona, pero esa rama empieza a crecer y le empieza a redarguir de pecado y le empieza a decir, necesitas acercarte a Dios. Hasta que de repente brotan y vienen los frutos de obediencia y vemos que la persona levanta su mano y dice, yo quiero bautizarme, yo quiero ser parte de esto, quiero ser parte del reino. Pero para eso, para cuando vienen esas palabras del oyente, es que ya la semilla fue plantada, la semilla ya germinó en lo oculto de su corazón, la semilla ya hizo que creciera esa ramita y ahora está dando ya frutos de obediencia y va a seguir creciendo porque no termina ahí, sigue creciendo y creciendo para que después dé frutos más adelante. El crecimiento del reino, considerémoslo matemáticamente. Vamos a verlo, hermanos, de una manera sencilla, bien sencilla, matemáticamente. Nuestros hermanos ancianos de hace algún tiempo ya nos han estado diciendo, hermanos, vamos a activarnos, vamos a evangelizar, vamos a hablarle a las demás personas de Cristo. 20 discípulos. ¿Cuántos miembros somos en esta congregación? Bueno, solamente 20. Vamos a tomar de ejemplo a 20. Se convierten, 20 convertidos, cada uno una persona en un año. Se va a comprometer a hablarle en un año, no en un mes ni en una semana, en un año va a hablarle a una persona, va a escoger de sus amistades, de sus familiares, de quien usted quiera, una persona mínimo. Le va a hablar del Evangelio, le va a evangelizar, le va a enseñar la palabra de Dios.
una persona en un año. Y ellos que hagan lo mismo. El primer año van a ser 40. ¿Verdad? Porque 20 le van a hablar a 20, y ya no van a ser 20, ahora van a ser 40. Y es difícil, hermanos, hablarle a una persona en un año, proponérnoslo. Debemos de hablarle a más, no digo vamos a cerrarnos en una persona, no, vamos a hablarle a más, pero si una persona obedece de todos los que compartamos el Evangelio, 20 ya no son 20, ahora son 40. En 5 años ya no son 40, ya son 640. Nada más una persona que le hablemos del Evangelio y que le hagamos reconocer su dependencia de Dios, su necesidad de Dios, su condición espiritual ante Dios, y que esa persona entienda y acepte y se convierta y venga a los pies del Señor. En 5 años, hermanos, 640 personas. Y todo empezó con 20 que se comprometieron a hablarle. En 10 años serían 20,480 personas. En 10 años. Nada más una persona al año. Al menos una persona al año. Fíjense, hermanos, cómo se multiplicaría eso. Lo estamos viendo matemáticamente. En 15 años, más de 500,000 de personas. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho, como una semilla de mostaza, que si se siembra, no se sabe hasta dónde va a llegar. Porque tal vez yo voy a convertir a una persona, pero esa persona que yo convierta va a ir y va a hablar a los demás y va a tener un círculo de influencia y tal vez va a convertir a 4 o a 5 o a 6. Y esos 4 o 5 van a convertir en más y se va a ir multiplicando y multiplicando. Y es difícil, hermanos, esto. Es bien complicado hablar lo que nosotros ya sabemos, compartir lo que nosotros tenemos. Hermano, pero yo no me sé toda la Biblia, yo no conozco toda la Biblia de pasta a pasta, por eso no le hablo a los demás. Pero déjeme que nomás la entienda toda y entonces sí les voy a hablar. ¿Necesita saber toda la Biblia? Necesito saber toda la Biblia para poder hablar. Con que comparta solamente lo que a usted le motivó a obedecer, que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Esa es la buena nueva. Cristo vino a este mundo, se despojó, no se despojó de su divinidad, se despojó de esa gloria que Él tenía de estar allá en el cielo con el Padre. Se despojó al venir a tomar forma de siervo, forma de hombre. Y aún estando en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y morir en una cruz, como un criminal, como un malhechor. Suficiente mensaje, hermanos, para compartir con los demás. Y ese sacrificio, decirle a las personas, lo alcanza usted y me alcanza a mí. Que si nosotros obedecemos al Señor, venimos a oír ese evangelio, a creerlo, a arrepentirnos de nuestras maldades y a ser bautizados, el Señor nos puede añadir a su reino, nos puede tomar como hijos suyos. El reino de Dios no es complicado. Hablar de Dios no es complicado. Las cosas más profundas vendrán después. Para eso son las reuniones de la iglesia. Ya vendremos ahondando más y más en la palabra, pero lo básico, hermanos, podemos hacerlo cada uno de nosotros. Cada uno, desde el más jovencito hasta los más viejos en el Evangelio. Todos podemos hacerlo. Fijémonos en este primer punto de esta parábola, la pequeñez del grano de mostaza. Dice, no hay otra más pequeña, dijo el Señor, que el grano de mostaza. Y fíjense, hermanos, de ahí muchos se agarran y dicen, ahí está, la Biblia se contradice. La Biblia tiene errores. Porque el grano de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Y es verdad. El grano de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Muchos aprovechan esto para decir que la Biblia tiene contradicciones. El reino de los cielos es semejante a la semilla. Fíjense, hermanos, la orquídea es más pequeña, la semilla de la orquídea es más pequeña que el grano de mostaza. Pero
El Señor no quería dar alardes de erudición ante aquellos que estaban delante de Él. ¿No sabía Cristo que la orquídea tiene una semilla más pequeña? Sí, sí sabía, porque Él es el creador de todo. Pero para ellos, para sus oyentes, la semilla de mostaza era la más pequeña, a la que ellos conocían. Muchos dicen que debía haber dicho la Biblia: el reino de los cielos es semejante a la semilla de la orquídea. Bueno, ok, sé que no la conocen, perdón, voy a poner otro ejemplo. El reino de los cielos es semejante a la planta de algodón. Bueno, está bien, también no la conocen. No, disculpen, no. Esa la van a conocer hasta el 1492, que alguien descubra América, y allá en aquel continente va a crecer la semilla de algodón, que es más pequeña que la semilla de mostaza. El Señor, hermanos, no está dando clases de botánica. Botánica, hermanos, es la ciencia que se encarga del estudio de las plantas. No está dando clases de botánica. El Señor está hablando acerca de una verdad, y a lo que ellos conocían, el grano de mostaza era lo más pequeño, y es lo que les está enseñando y les está diciendo. Así que ese es el punto ahí, en esa parábola. Algo muy pequeño, aparentemente a los ojos, que puede convertirse en algo muy grande. Ahora veámoslo no matemáticamente, sino espiritualmente. La semilla del reino es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como el flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Isaías 55, versículo 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía. ¿Sabe usted, hermano, que cuando usted habla la palabra, comparte el Evangelio, no vuelve vacía? Dice el Señor: produce lo que yo quiero. Para unos, olor de muerte para muerte; para otros, olor de vida para vida. Ya depende de la persona, ya no depende de mí. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, ahora depende de ellos. Ya no depende de mí. Hermanos, Dios hace lo más difícil. Dios carga lo más pesado de la cubeta, y nosotros cargamos lo más liviano. Dios nos dice: tú siembra la semilla y yo me encargo del resto. Yo hago que germine. Imagínense si Dios nos dijera que nosotros la hiciéramos crecer, ¿cómo lo haríamos? Sería imposible. Dios dice: tú siémbrala y yo me encargo de lo demás. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ese crecimiento lo da Dios. No, es que no quiero hablar porque se me hace que no van a creer. Se me hace que van a rechazar la palabra. Se me hace que se van a burlar de la palabra. Eso ya no depende de nosotros. Eso depende ya del que está oyendo. La parábola declara, hermanos, que el reino crecerá. El reino crecerá y crecerá y crecerá hasta convertirse en un gran árbol. ¿Qué se requiere de la gente? Bueno, que esté dispuesta a poner el reino de Dios en primer lugar en su vida.
el reino de Dios en primer lugar. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dispuesta a permanecer en Cristo. La gente debe estar dispuesta a permanecer como el pámpano. Dice ahí Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, dice el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es glorificado mi Padre, en esto, en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. Tenemos, hermanos, que trabajar, tenemos que sembrar esa semilla, porque la semilla, hermanos, es buena. La semilla es buena. El Evangelio, hermanos, la palabra de Dios, esa es la semilla que vamos a sembrar. Y lo demás lo va a hacer Dios. El crecimiento lo dará Dios. Para unos, olor de vida, para otros, olor de muerte, para muerte. El poder del crecimiento del reino está en las personas que confían por completo en su Rey. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4 dice el versículo 13 de esta manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiar por completo en el Rey. Ahí está el crecimiento del reino. Recordemos, si queremos ser útiles al Maestro, debemos confiar en Él. Solo entonces llevaremos mucho fruto. Confiar en Él, confiar en Dios. Esta es, hermanos, una parábola pequeña, pero con grandes enseñanzas. Dios puede hacer de algo pequeño a los ojos de las personas algo grande. Amigo que está entre nosotros, Cristo Jesús, ese Cristo Jesús que no tuvo dónde recostar su cabeza cuando anduvo aquí en esta tierra, y aún que no tuvo dónde recostar su cabeza en el primer siglo, miles y miles le han seguido. Y a través de los siglos, no solo miles, sino millones de personas le hemos seguido. Y ese Señor, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, hoy le dice, ven, ven y sígueme. Ven y sígueme. Entrégate al Evangelio. Ven a mis pies. Ven y sígueme. ¿Querrá usted obedecer a ese mensaje, a esa palabra en esta tarde? ¿Habrá alguna persona que no es miembro de la iglesia, pero quiere ser parte de este reino en crecimiento? Este reino que está vivo, está creciendo constantemente. ¿Habrá alguna persona que quiere venir a los pies del Señor? Le invitamos de todo corazón. Si hay alguien en esta tarde, por favor manifiéstelo. Levante su mano o pase aquí al frente y le ayudaremos a obedecer al Señor. Aquí hay agua para que sea bautizado, aquí hay ropa, estamos preparados y vendrá a ser parte del reino de Dios. Le invitamos de todo corazón mientras entonamos el himno que nuestro hermano tiene.